Para hacer esta colcha voy a utilizar esta plantilla de triángulo de 60 grados. Primero vamos a saber qué medida de colcha vamos a tener. Es una colcha de cuna de bebé, y aproximadamente lo más normal en las medidas de las cunas es de 60 por 1,20. Estoy hablando en centímetros. Ya sabéis que si lo queréis pasar a pulgadas, pues son 2,54 centímetros es igual a 1 pulgada. Entonces simplemente tenéis que dividir los centímetros entre el 2,54 y os saldrá la pulgada. A ver, 60 centímetros de ancho por 1,20 de largo. A estos 60 le vamos a añadir 60 más 50 centímetros, que serían 25 por cada lado, y nos va a quedar a 1,10. Y al largo, a este le sumamos 40 centímetros y nos queda a 1,60. O sea que nuestra colcha, el tamaño final va a ser 1,10 por 1,60. Si lo que voy a hacer es con esta plantilla, pues voy a medir cuánto mide mi plantilla de aquí a aquí, porque esto va a ser el margen de costura, esto también el margen de costura, y si lo mido, pues me sale que va a medir 12 centímetros. Entonces, al largo de 1,60 lo divido entre los 12 centímetros que va a tener cada línea, y me va a salir la cantidad de líneas que me hacen falta. Me cojo la calculadora del móvil y entonces hago 160 dividido entre 12 igual a 15. Me van a salir 15 filas. Y luego el ancho, que es 1,10, lo divido entre el ancho que va a tener, que van a ser exactamente de aquí a aquí, va a ser 13,5. Dividido entre 13,5 es igual a... y me sale que más o menos, no son las medidas exactas, me salen con decimales, pero no estoy haciendo un bloque que tiene que ser exacto. Entonces me da igual que el tamaño final de la colcha, el ancho sea 1,10, sea 1,12 o sea 1,8, o sea, me va a dar igual. Entonces me van a salir que son 8 triángulos los que me hacen falta. Pero claro, cada medida de esta es uno hasta aquí, luego el siguiente, después el siguiente, o sea, y estas de aquí. A ver si me explico. Si yo tengo un triángulo así y le voy a hacer otro triángulo, que lo pongo aquí. Este es el que mide 8, este es el que mide 8, otro triángulo que mide 8,
Pero claro, también me hacen falta estos de aquí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer a esto? Multiplicarlo por 2. Lo multiplico por 2 y me salen 16. Entonces va a tener triángulos. Voy a tener 15 filas de 16 triángulos. Si multiplico las dos cantidades, pues me va a salir la cantidad total de triángulos que me hacen falta. Que son 15 por 16, pues casi nada, que me van a salir 240 triángulos. Así cuando se ven las cantidades enteras dices, oh Dios mío, ¿cuánto es? Pero luego según vas haciendo filas, pues no me parece a mí que sea tanto. En fin. Bueno, pues ya lo tenemos, ¿no? Esto es lo que nos va a hacer falta. Ahora nos vamos a la tela. Yo telas me he hecho con un montón de ellas. Pero un montón, ¿eh? Entonces posiblemente no utilice todas. Porque tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 por un lado. Y luego por este otro tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que son más pequeñitas, o sea, tengo ya de otros trabajos, pero que para estos triángulos me sirven totalmente. Entonces también las utilizaré. Todas no, pero según vaya haciendo, pues unas descartaré y otras las iré poniendo. Bueno, vamos a hacer, yo qué sé, vamos a empezar por esta. Primero, lo tengo dividido, bueno, primero vamos a quitar el orillo. Ya sabéis que siempre lo primero que hago es quitar los orillos. Y los guardo. Bien. Ahora lo voy a dividir en 4. Para que me sea más fácil ir sacando triángulos. Vamos a ver. Voy a coger una regla un poco más grande. Y lo primero es cuadrar. Ponemos una de las líneas siguiendo, o sea, una de las orillas de la tela siguiendo una línea de la tabla de corte y colocamos la regla. También que la regla siga una línea de la tabla de corte. Quitamos la menor tela posible, desde luego. Y lo cortamos. Bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Pues voy a medir la altura del triángulo contándole los márgenes de costura, el de abajo y el de arriba. Ya veis que este está con la punta chata para que a la hora de ir cortándolos estas puntitas que no nos sirven para nada no nos abulten tanto. Entonces, porque en realidad la unión de los triángulos va a ser aquí. Entonces esta parte de aquí, que sea en pico, no nos sirve para nada. Así que vamos a ponerlo aquí. Ponemos la regla encima
14 centímetros. O sea que con cortar tiras de 14 centímetros tenemos suficiente. Quitamos y ya lo colocamos aquí, 14 centímetros. Os voy a decir en pulgadas cuánto es. 14 centímetros en pulgadas son 5 pulgadas y media. Bueno, esto lo guardo. Y ahora sí, vamos a empezar con los triángulos. Colocamos bien la base con el final de la tela y he cortado un poquito de más. Ahora, si este hemos hecho así, este otro le damos la vuelta. Y procuramos que esto vaya bien en línea, ¿eh? Ya tenemos otro. Como veis, no es que tenga un dibujo muy marcado, pero sí que este va hacia arriba, las florecitas, y este en este caso irían hacia abajo. Entonces, no vamos a colocarlos así. Este lo pondremos cuando tenga la punta para arriba, necesitemos el triángulo con la punta para arriba, y este lo usaremos cuando tengamos que poner en este otro sentido, la punta para abajo, con otro color, claro. Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta, ¿eh? Porque en este caso es muy poco la diferencia, pero va a haber en otros dibujos, por ejemplo, este mismo. Este mismo, todos los pandas van en el mismo sentido. Entonces, si vamos a cortar uno así, el siguiente que va a ir, por ejemplo, aquí, no lo vamos a poner así, boca abajo. Bueno, no sé si os estoy aclarando o os estoy liando más. Según se va haciendo, se va viendo estas cosas. Esta tabla giratoria no es que la use mucho, pero hay veces que para estas cosas viene muy bien. Este aquí. Según voy cortando los triángulos, voy poniendo los que van con la punta para arriba en una parte y los que van con la punta para abajo en la otra. Y así iré cogiendo de un sitio y del otro. Y bueno, ya tengo bastantes cortados. Alguno más voy a hacer, pero no muchos más. Bueno, ahora voy a ir formando una fila. Un poco así, a ojo, según me parezca. Voy colocando. Pongo aquí una. Seguido cojo de este otro lado. Y voy a coger este. Después, pues este mismo.
Ya tengo colocado en la posición que van a ir y ahora os digo cómo lo llevo a la máquina. Cojo la primera y la pongo aquí encima. Después la siguiente y ya veis que voy colocándolas según la posición. Las que van con la parte ancha hacia arriba y las que van con el pico hacia arriba. Voy cogiendo todas. Antes de irme a la máquina os voy a decir cómo uno una con la otra. Tiene que ser así, ¿no? Entonces, lo doblo. Muy importante que esta línea de aquí me quede exacta. O sea, me queden a la par las dos. Más importante que estas de aquí. Lo pongo. A ver, aunque hemos tratado de cortar perfectamente, siempre algún milímetro se nos escapa. Ahora sí, voy a ir a la máquina y voy a pasar un pespunte a 1/4 de pulgada por aquí. Dejo aquí toda la fila de triángulos y empiezo con el primero. Le pongo una telita porque siempre que empezamos una labor, sobre todo con puntas, si no empieza con una tela primero, se nos mete la punta aquí. Entonces es mejor empezar así. Pongo el borde de la tela con el borde del prensatelas y empiezo a coser. La puntada la estoy haciendo a 2,4, tampoco ni muy grande ni muy pequeña. En el final yo normalmente no suelo poner tela. Corto y preparo el siguiente. Bueno, abrimos este, ¿no? Este no tiene gran problema porque es el primero. Pero el siguiente que vayamos a hacer es este de aquí. Yo voy haciendo de uno en uno. Se podría hacer en cadena y ir cosiendo, haber puesto todas las filas y luego ir cosiéndolas todas en orden, pero me parece como que más, que da más estrés. Y así uno a uno, poquito a poquito, con tranquilidad, pues se va haciendo. Vamos a ver, tenemos ya las dos primeras puestas, cosidas, y vamos a la siguiente. La siguiente tiene que quedarnos estos dos finales totalmente a la par. Y este también. Si tenemos duda de cómo nos va a quedar una vez cosido, si nos va a... si vamos a coser esta punta o nos va a quedar fuera o bueno, lo que sea, le ponemos un alfiler y lo giramos. Y entonces ya vemos que nos va a quedar bien, que va a ser esto una línea continua y aquí va a tener el margen de costura. Así que ya vamos a empezar a coser.
lo mismo, un poquito primero con la tela. Y que no se nos pase de aquí, ni para afuera ni para adentro. Bueno, tenemos el tercer triángulo. El siguiente es este, que va así. Entonces, aparte de que tiene que estar bien alineado aquí, lo que es muy importante para que quede bien es que esté alineado aquí abajo. Si tenemos duda, hasta que le vayamos cogiendo el truquillo, pues hacemos lo mismo. Ponemos un alfiler, le damos la vuelta y vemos que nos queda en línea. Y que aquí nos da el margen de costura. Que no se nos quede la punta aquí arriba y entonces no tenemos el margen de costura para unir una fila con la otra. Después de hacer unos cuantos, ya esta comprobación del alfiler no hace falta. Pero al principio pues sí. Y es mejor eso que no estar luego descosiendo. Entonces, cuando hay una confusión, como yo ahora, que he puesto estas hojas ladeadas, pues no hay que pensarlo ni un minuto, ni un segundo. Se coge el descosedor y se descose. La parte pequeña del descosedor a veces en algunos tiene una bolita, como por ejemplo en este. No lo uso porque lo tengo un poquito desafinado ahí. Se pone la parte esa pequeña dentro y simplemente es hacer así y en un momentito está descosido. Y se soluciona. Tenía que haber estado cosido aquí, así. No coserlo por aquí. Es más fácil de lo que parece, el confundirse. Y bueno, ahora ponemos esto que coincida bien aquí abajo. Esta que coincide aquí. Y volvemos a coser. Y bueno, pues así vamos haciendo y haciendo, poquito a poco. Pero ya os digo que a mí me gusta más ir haciéndolo así, que no ir haciéndolo en cadena, que luego, no sé, como que me estresa. Bueno, os comento una cosa. Nos puede ocurrir que después de coser un triángulo con otro, nos quede una pequeña diferencia aquí. Es tan pequeña que si fuese más grande, desde luego ni me lo pensaría. Agarraría mi descosedor y lo descosería sin más. Pero como es muy pequeñita, la verdad no merece la pena. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, primero, ¿por qué ha ocurrido esto? Pues muy sencillo, estamos cosiendo sesgos con sesgos. Todos los triángulos van al sesgo, ¿no? Entonces,
esta tela y esta otra tienen una textura muy diferentes. Esta es mucho más, ¿cómo decirlo? Es más consistente, más gordita, y esta es más fina. Entonces, a la hora de coserlo, aunque voy con la mano, voy sujetando y que no se estire la tela, pues al final un poquito se ha estirado. En este caso no lo descoso, lo dejo así. Pero la siguiente tela que voy a poner, pues la tendríamos que poner así, ¿no? Que este borde de aquí nos coincidan. Pero, como me he pasado un poquito, lo que voy a hacer es que coincida con el anterior, no con este. Porque si no, poco a poco, iríamos, la costura se iría agrandando y desfasándose. Entonces, lo corrijo en el mismo momento. Este se va a quedar un par de milímetros más abajo, pero ya el siguiente triángulo lo vuelvo a poner en su sitio. Coloco así, le dejo ese par de milímetros un poquito más arriba y continúo con el siguiente. Voy sujetando las telas para que no se muevan, pero nos puede ocurrir esos pequeños desfases. A ver. Lo abro y bueno, aquí me queda bien y aquí veremos con el siguiente cómo queda. Le doy la vuelta y abro la costura. Después, cuando acabe toda la línea, lo que haré es con la plancha las plancharé, pero ahora de momento con el rodillo tengo suficiente. Bueno, voy al siguiente y es este. Hago que coincida el borde de arriba y este de aquí pues vemos a ver cómo nos va a quedar. No. Y este de aquí nos va a quedar un pelín para arriba, que es el que este triángulo estaba hacia abajo. Y ya con este siguiente lo tenemos corregido. ¿Veis cómo ha quedado un poquito más abajo este? Y aquí ya, con estos otros dos, ya lo he corregido para que toda la fila me vaya bien. Cuando termine de coser toda la fila, lo que sí hago es pasarlo por la plancha.
para aplastar bien las costuras abiertas. Y antes de unir una fila con otra, lo que hago es quitarle todas estas esquinitas. Bueno, ahora ya unimos una fila con la otra. Yo lo voy haciendo de uno en uno, no pongo toda la fila a la vez. A ver, pongo esta aquí y lo que hago es buscar el punto de una fila aquí con el punto de esta otra. Ahí. Bueno, y me pongo a coser. Cuando voy llegando aquí, lo que hago es mirar, a ver, un poquito más cerca. Voy a pasar, no en este mismo punto que está el alfiler, sino 1 milímetro o 2 por encima, porque esos milímetros se pierden con la costura. A ver. Quito el alfiler y lo paso por encima. Entonces, hacia la mitad del triángulo, lo que hago ya es buscar el siguiente. En este caso me viene mejor ir desde el de abajo al de arriba. Le busco el puntito de la esquinita de la punta y la esquinita de la punta aquí. Y aquí me ha quedado un poco para afuera. Eso quiere decir que en algún momento me he ido un poco. Lo mismo, voy a coser un par de milímetros por encima. Una vez cosidas todas las filas, que lleva un poquito de trabajo y no todas me han quedado perfectas. Aquí, por ejemplo, hay una faltita y habrá muchas más, claro, porque tanto cruce. Bueno, en fin. Ahora lo que tenemos que hacer es cortarlo. Dejar estos triángulos completos, lo tenemos que dejar por la mitad para hacer lo que es una línea recta. Así que cogemos una regla, la ponemos de la unión, dejando el margen de costura, para luego, cuando lo vayamos a coser,
nos quede así. Hay que tener en cuenta eso, no cortar justo en el borde, sino dejándole el margen de costura. Entonces vamos haciendo ese trabajito por los dos lados y después tenemos que hacer el sándwich y acolcharlo. Ponemos así la regla. Y cortamos. Una vez acabado el tope, ya están todas las líneas de los triángulos cosidos, pues ahora lo que vamos a hacer es montarlo. Normalmente se pone la parte trasera aquí debajo, después la manta o la guata y luego el tope. En este caso no le voy a poner la parte de abajo, porque para ponerle la parte de abajo y acolcharlo todo junto, luego tenemos que poner un bies todo alrededor. Y como no le quiero poner el bies, porque lo que quiero es coser la parte de abajo y después darle la vuelta y que me quede así, sin bies, pues lo tengo que acolchar solamente con la manta o con la guata. Y vamos a ver cómo lo voy a hacer. He cortado una guata a la medida del tope, no a la medida del tope exacto, un poquito más grande. Entonces lo coloco bien. No tengo una mesa tan grande como para que me quepa todo entero, entonces me he venido a la mesa del comedor y lo voy a hacer por partes. Vamos a ver, coloco bien la zona de arriba, ¿no? Dejándole un margen de guata. No he dicho, pero eso se da por sabido, que el tope está bien planchado y le he quitado todos los hilitos que se habían quedado por ahí sueltitos. Entonces ahora sí, que lo coloco bien y voy por partes. Coloco esto así, lo doblo y le voy a echar el spray a esta zona de arriba. El spray es el Odiz 505. Siempre se me rompe esto. Lo agito un poco y le doy. Ya sabéis que cuando se pone esto no hay que estar estirando y estirando, sino dándole unos golpecitos para que se quede un poquito adherido a la guata. Y voy a sujetarlo con unos alfileres curvos. A la mesa le he puesto un hule para no estropear la madera. Al pinchar los alfileres.
Bueno, tampoco muchos, ¿eh? Simplemente ahora es para sujetarme la tela mientras termino de aplicarle el spray. Bueno, una vez de que tengo la primera parte ya sujeta, pues ahora lo que voy a hacer es ir doblando toda la tela voy doblando toda la tela hacia arriba. A ver, que he sujetado con unos alfileres para poder cortar bien la guata. Y bueno, subo toda la tela hacia arriba. Y voy echando spray aquí. La desdoblo. Y voy pegándola un poquito. Vuelvo otra vez a tirar la tela hacia arriba. Muevo la manta. Y sigo haciendo el mismo trabajito. Y voy desdoblando el tope. Y así con cariño, pues voy pegando todo mi tope a la guata. Hay que procurar que no queden arrugas, ¿eh? Vuelvo otra vez a llevar el tope para arriba. Llevo también esto. Y continuamos. Ahora simplemente es ir colocando y colocando nuestros imperdibles curvos, que son una maravilla, que nos evitan todo el proceso de hilvanado que hacíamos antes. Y esto nos agiliza el trabajo, pero bueno, una barbaridad. Así que voy a ir poniendo alfileres, digo alfileres no imperdibles, y después nos iremos a la máquina. Para tratar que me quede mejor no voy a empezar, cuando hacemos un tope pequeño, empezamos a colcharlo de un vértice al otro. Pero en este caso es muy grande y no quiero empezar desde este vértice de aquí hasta el final, sino voy a empezar por el medio. Voy a empezar del medio hacia un lado, del medio hacia el otro, y así creo que me va a quedar mejor, por lo menos al principio, que la tela se quede bien asentada y que no me vaya a hacer luego arrugas. Pues como he dicho, voy a empezar por el medio de la colcha y voy a ir hacia los vértices. A ver, aquí.
Lo voy a hacer con el pie de doble arrastre para no tener problemas, que no se me hagan arrugas en la tela. El punto para el acolchado, como siempre, pues es bastante grande. Voy a ponerle al 4,5. El hilo normal, de poliéster normal, o el acrílico. Y lo voy a hacer con un color, un tono azul degradado. No sé dónde se ve mejor. Y nada más. Y voy a tratar de hacerlo a la zanja. O sea, en el medio de las costuras. Y empezamos. No me hace falta sacar el hilo porque, claro, el hilo queda aquí debajo de en la manta y luego se va a tapar con el forro, o sea, con la parte de atrás, y no se va a ver. Entonces, vamos a empezar. Aunque le he puesto doble arrastre, tengo que ayudarme un poco empujando, tirando la tela un poco, tirando de la tela. Voy despacio porque no tira del todo la tela y entonces se tiende a girar. Bueno, pues voy a ir haciendo así, como he dicho, en líneas paralelas, según el dibujo del triángulo. Iré hacia primero este lado y después haré este otro sentido. Y no tiene nada más que el ir haciéndole pues poco a poco, que no se me mueva y que las líneas vayan rectas, nada más. Y nada menos. Una vez acolchado y cortado todo el sobrante de guata, pues ahora vamos a ponerle la parte trasera. Ponemos derecho con derecho. Lo voy sujetando con alfileres. Y después marcaré bien por dónde tengo que coser, porque tiene que ser así, por las esquinas, haciendo la esquina, o sea, quiero decir, sin comerme las puntas de los triángulos. Entonces, si lo pongo así, no lo veo, pero ahora mismo lo que voy a hacer es primero plantearlo y luego ya sí que lo iré mirando con atención y colocando un alfiler en cada punta. Así, para saber que tengo que pasar por ahí. Pero lo primero es plantearlo bien. Vamos acabando. Ya tengo cosido la parte de atrás. También le he dado la vuelta. He dejado aquí un hueco sin coser. Por donde le he dado la vuelta. Lo he planchado.
y creo que ni le voy a pasar una puntada escondida, sino simplemente con el pespunte que voy a pasar por aquí ya se me cierra. Entonces, bueno, ahora vamos a planchar bien todos los bordes para poder pasarle lo que es un pespunte y sujetar la tela de atrás al tope de delante. Para que nos quede bien, porque lo podemos planchar y ya veis cómo queda la parte de atrás, como que se vuelve hacia adelante, ¿no? Porque claro, esta de aquí es la que lleva la guata y esta otra está más sueltita y tiende a venirse. Entonces, para que eso no ocurra, lo que hago es, primero lo abro un poco, abro el tope de adelante con el forro de atrás y pasamos la plancha. Es lo que decimos siempre de aplastar la costura, asentar, de asentar la costura. Y ahora sí es muchísimo más fácil doblar la tela y que la parte de atrás quede detrás y no se vuelva hacia adelante. Le vas dando poquito a poco y le voy poniendo unos alfileres. La costura de aquí más o menos se la voy a hacer a 1 centímetro, no le voy a hacer al 1/4 de pulgada, sino un poquito más grande, un poquito más ancho. Y bueno, pues esto es lo que hay que ir haciendo. Doblándolo todo. Y me gusta más así que no ponerle que no haberle puesto un bies. Vamos con este otro. Primero asentamos la costura. Y después es muchísimo más fácil doblarlo. Pues hemos llegado al final de la colcha, ya está terminada. Y he decidido hacerle un pespunte doble. Dos pespuntes. Para que me queden totalmente paralelos sin ningún tipo de error, pues lo mejor es utilizar las agujas gemelas. Las hay de distintas medidas. He utilizado esta que tengo más ancha y así pues muchísimo más sencillo que te quede el pespunte bien alineado. Y bueno, pues eso he hecho. La colcha me ha quedado un poquito más grande de lo que había planeado en un principio, que había dicho de hacerla de 1,10 por 1,60 y me ha quedado 1,15 por 1,70. Pero bueno, como os decía, pues da igual. Ya está terminada con la parte de atrás, todo. Y ahora lo único que me queda es ponerle la etiqueta. He hecho una etiqueta pues con una de las telas, con la tela que era en crudo. Y alrededor lo que le he hecho es unos gatitos con la máquina. Vamos, todas las máquinas tienen algún punto de realce, entonces pues es hacerle algo.
o no hacerle nada, bueno. Y luego lo que le he escrito se lo he hecho con punto cadeneta. Y bueno, para que tenga un recuerdo, ¿no? Se lo voy a poner en la parte de abajo. A ver cuál es la parte de abajo. Esto es lo de arriba. Esto es la parte de abajo. Entonces se lo pondré, pues no sé, si en la parte derecha o en la izquierda, da igual. Se lo voy a poner aquí. Se lo coso a puntada escondida todo alrededor. Y ya está. Sin más. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, si os ha gustado, suscribiros al canal. No os olvidéis de compartir. Dedito arriba. Bueno, un montón de cosas que pido. En fin. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.